de este informe que ha presentado Estados Unidos, donde incluye a Bolivia en su lista negra de tráfico de personas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es lo que lleva a pensar esto en Bolivia? Hay leyes que velan por las personas en Bolivia, sobre todo por los menores de edad. Son algunas de las preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado. Es un gusto saludarlo y tenerlo siempre en nuestros estudios. Gracias por acceder a los requerimientos periodísticos de la Nueva Televisión Universitaria. Don Rolando Villena, ex defensor del pueblo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paula, un gusto saludarla. Don Rolando, ¿qué pasa en Bolivia según su criterio? ¿Por qué en primera instancia Bolivia entra a esta lista negra de trata de personas? Bueno, porque se ha hecho un proceso de evaluación y de espera, porque la primera parte desde el año 2010 al 2014, finales del 2014, correcto, habíamos avanzado en términos de políticas públicas y tenemos precisamente, Paulita, una ley integral de trata y tráfico de personas, cosa que antes no había. Esto nos permite investigar en profundidad los hechos denunciados de trata y tráfico de personas. Antes no teníamos nada, simplemente la indefensión es la que campeaba en el país. A eso se sumaba la indocumentación de parte de los niños, prácticamente el abandono del Estado en todas las ciudades fronterizas, no había el control. Por ejemplo, hasta un alcalde, yéndose en contra de la norma que está en vigencia, podía autorizar el viaje de menores de edad, pero se puede imaginar. Sin ninguna tuición. Claro. Entonces eso ya no ahora se ha revertido esta situación, porque necesariamente tiene que ser el juez el que otorga el permiso a menores de edad. En esto hemos avanzado, pero sin lugar a dudas que el problema ahora, después de pasado un tiempo, que Bolivia esté figurando en la lista negra de aquellos países, juntamente con Birmania, donde el tema de trata de personas, no están hablando de tráfico, ¿no? Sí, están hablando de tráfico, perdón. Tráfico, pero no de trata. Exacto. De tráfico estamos hablando de todo el tema que se origina por diversas causas, especialmente el tema de la pobreza, mejores condiciones de vida en los países vecinos, oportunidades de estudio en el exterior, pero los menores que no tienen la información suficiente son presa fácil como para que ellos puedan acceder a cualquier oferta. Ahora hay bastante publicidad sobre la temática, sin embargo los esfuerzos que se han hecho hasta el momento, Paula, son insuficientes. El informe dice que no han desarrollado, se estancaron, no hay nada nuevo después de un avance importante en la primera parte, pero la segunda, que debería haber continuado, ya esta vez en términos de tener ya una política de Estado, Paula. Esto es fundamental. Política de Estado significa que varios ministerios coordinan, pero además que un trabajo sostenido, planificado, y que no solamente va a durar en el tiempo que este gobierno va a estar en el poder, sino con todos los gobiernos a posteriori. Exacto. En ese sentido, hay mucho que hacer. Creo que las deficiencias y el tema central tiene que pasar como tema transversal, Paulita, es el tema relacionado con la falta de institucionalidad. Exacto. No tenemos personal calificado, y si hay es personal improvisado, la poca coordinación o ninguna coordinación entre, por ejemplo, la policía, el Ministerio Público, la Judicatura, que debería, y la policía ante todo, para que haya precisamente una visión mucho más integral del tema y se pueda actuar inmediatamente, porque el tema del acceso a la justicia, muchos fiscales como jueces no conocen la norma, la ley integral del trato preferente al niño, por ejemplo, y el código niño-niña adolescente, que es fundamental. Al desconocer eso, obviamente la situación de los niños y niñas van a estar siempre en desprotección. Yo quiero, por favor, que juntos podamos ver la siguiente información, cómo justifican este informe y el ingreso de Bolivia a esta lista negra, para que después podamos comentarlo, por favor. Veamos.
3 países de la región están en la lista negra por no cumplir con los estándares mínimos ni hacer ningún esfuerzo para combatir el tráfico humano. Venezuela, Bolivia y Belice son señalados en el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, el país se mantiene en la categoría alarmante desde 2014, Belice desde 2015, mientras que Bolivia bajó un escalón con respecto al año pasado. Cuba, Nicaragua, Guatemala y Haití, por su parte, están clasificados como estados que, aunque no cumplen plenamente con la erradicación del crimen, están haciendo esfuerzos significativos para evitarlos. El panorama más alentador es para Argentina, Aruba, Chile, Colombia, Guyana, Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos cumplen, de acuerdo con el reporte, con los estándares de la Ley de Protección de Víctimas. El gobierno de Argentina ha condenado a oficiales por complicidad en tráfico y crimen, estableció ayuda legal adicional para las víctimas y reforzó los esfuerzos para entrenar a los que responden en primera línea. Al presentar el balance sobre 187 países y territorios en materia de lucha contra el flagelo, el secretario de Estado Mike Pompeo destacó por qué su erradicación es una de las prioridades de la Casa Blanca. El tráfico humano es un problema global, pero también es uno local. El tráfico humano puede ser encontrado en su restaurante favorito, un hotel, en el centro de la ciudad, en el campo o en la casa de nuestro vecino. De acuerdo con el informe, 10.011 víctimas fueron identificadas en el hemisferio occidental durante 2017, la cifra más alta desde 2011, lo que implica que se requieren mayores esfuerzos para poner freno a la llamada esclavitud del siglo XXI. El informe también denuncia que países como Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria hacen parte de la lista negra de países que muy poco o nada hacen para combatir el tráfico humano. A ver, dice, el gobierno de Bolivia no cumple plenamente las normas mínimas para eliminación del tráfico de personas y lo demuestra, dice, con un aumento general en sus esfuerzos por hacerlo en comparación al periodo anterior. ¿Qué estará pasando en Bolivia, además de aquellas razones que usted ha expuesto también? Bueno, el problema, Paula, es un problema estructural, hay que reconocerlo eso, pero también se debe a que el gobierno lamentablemente no ha impreso la suficiente voluntad política como para enfrentar este flagelo. Es un flagelo internacional, quiero decir, tan complejo que podríamos haber avanzado a la fecha. Podíamos haber avanzado, pero ¿por qué no se hizo? La Defensoría del Pueblo, cuando estaba bajo mi gestión, logramos hacer un diagnóstico del tema de trata y tráfico de niños en los países de la región andina. Y luego lo consensuamos haciendo de que cada país que tiene Defensoría del Pueblo pueda hacer un diagnóstico en todos los países de Sudamérica, inclusive con los del Caribe. Y en parte también entraron algunos países de Mesoamérica, me refiero a América Central. Este es un trabajo fundamental, ha sido además aprobado a nivel internacional. Básicamente toda la estructura que nosotros habíamos preparado acá con un asesoramiento de alta calidad profesional, técnica, permitió que tengamos un instrumento que podía haberse aplicado, y de hecho países o defensorías como la del Perú, como la de Colombia, como la de Puerto Rico en el Caribe, han aplicado ya, ¿no es cierto? Entonces, no se aplica simplemente porque no está dentro de su plan, no está dentro de su lógica de hacer gestión pública, tomando en cuenta que estos sectores son todavía sectores que están, o poblaciones en alta situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que decía el diagnóstico que tiene en la mano, por favor? Claro que sí, Paulita, con mucho gusto. Este es un tema muy importante porque estuve revisando hasta dónde habíamos avanzado, porque fue una gestión, no es porque sea la mía, pero ha sido una gestión interesante y completa. Estamos hablando, pero antes que nada, una buena precisión sería que el tema de trata y tráfico de personas es un delito de lesa humanidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no prescribe, porque son crímenes de orden que afecta a la humanidad. En consecuencia, en cualquier momento encontrado los autores de estos hechos lesivos, hechos delictivos, pueden ser procesados, ¿no es cierto? Y además ajusticiados como dice la norma. Entonces, esta es una de las formas más violentas como lacerantes porque denigran la dignidad del ser humano, la integridad física, psicológica, etcétera.
Aquí vamos a ver, el fenómeno tiene varias causas. Estamos hablando primeramente de los países aquí en la región, en América del Sur, particularmente los países andinos. Datos proporcionados por la Policía Boliviana y el Observatorio de la Trata y Tráfico de Personas, desde el año 2007 al 2012 se han registrado más de 1.500 casos de trato y tráfico, siendo los departamentos con más casos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Solo hay un caso con sentencia en ese momento. ¿Solo un caso? Un caso con sentencia, estamos hablando del 2012. Después creo que han sumado 3, por ahí 4, pero hasta el 12 era realmente anecdótico, pero más que eso paradójico, que tengamos el caso de un niño que fue víctima de trata y tráfico, y que el juez que ha asignado al caso en Potosí hizo un trabajo con un equipo técnico en el puesto fronterizo en la ciudad de Villazón, y a la responsable, porque eran una pareja. Ellos fueron, después de ser procesados como corresponde, fueron ajusticiados y están rindiendo cuentas a la justicia por eso. Ahora, en este diagnóstico también se toca el tema de esa conexión de la que hablaba usted, sí, entre diferentes instituciones o de la misma persona. Cuando uno llega, por ejemplo, a hacer una denuncia de una persona desaparecida, la primera respuesta en la policía es: ¿cuántos días lleva desaparecido? Así es. Esperemos un procedimiento de 48 horas, cuando en muchos casos se dice que las primeras 48 horas son fundamentales. ¿Eso es un error? Un error, Paulita. Exacto, exacto. No se puede arguir con ese, digamos, no se puede esgrimir ese argumento, porque denigra, porque estamos perdiendo la oportunidad de que ese caso sea antes de las 48 horas detectado y se haga el seguimiento como corresponde. Si es después de las 48 horas, entonces ya puede ser un hecho consumado y no sabemos si de pronto el destino final de la víctima está dentro de nuestro país o fuera del país. Por lo tanto, el seguimiento es importante. Y los convenios que hemos logrado hacer con la Argentina, por ejemplo, fue muy importante, porque le comento que el 2010, a pocos meses de haber sido posicionado como defensor del pueblo, pudimos constatar in situ, luego de hacer una denuncia internacional en un evento que hicimos acá en septiembre de ese año, la venta de niños menores de edad, ¿no? Entre bolivianos 50, 60, 70 bolivianos. Uno, si se puede imaginar, eso es algo desgarrador, ¿no? Desgarrador. Y verificamos eso fue objeto de una reacción, yo diría, hormonal de parte de los diputados que representaban Potosí, porque pensaban que yo, siendo potosino, debía haber defendido eso. Yo dije, no, yo voy a defender la dignidad, pero evidentemente con ese tipo de cosas no podemos simplemente ser cómplices, ¿no es cierto? Entonces divulgamos eso, se denunció, se hizo la investigación, y eso dio lugar a que al año siguiente, hablando ya del 2012, tengamos, gracias a ese esfuerzo mancomunado, porque logramos generar y tener una red de trata y tráfico de personas a nivel nacional, especialmente en las ciudades fronterizas, por ejemplo, Yacuiba, Villazón y otras que se fueron extendiendo luego, digamos, durante todos los años de mi gestión. Y eso ha sido muy importante, porque la red de trata y tráfico permitía la coordinación entre la policía, migración, pero inmediata. Eso se dejó ahora, ya no se aplica. Eso habría que averiguar cómo está eso, porque, como le decía hace rato, Paola, el tema de la falta de institucionalidad, ellos han pensado equivocadamente, y ojalá que lo reconozcan, que no hay que dejar ningún vestigio de lo que ha hecho el defensor Rolando Villena, cuando ese es un tema que yo lo asumí institucionalmente, es un tema que el compromiso nos llevó a tomar posiciones que son fundamentales y además a documentar todo esto en términos de que, terminada la gestión, haya continuidad.
Claro, a estas alturas sí se hubiera tomado en cuenta todos los logros, hubiéramos llegado a un nivel importantísimo de coordinación y el seguimiento que se tenía que hacer. Luego de la denuncia es el seguimiento y luego que se aplique la justicia como corresponde. Porque ¿de qué sirve el seguimiento cuando se sabe quién es el autor, quiénes son los que han dado lugar a ese acto delictivo? Y muchas veces, hasta porque también es el tema de corrupción, no se quiere actuar con la celeridad que esto amerita, simplemente porque hay intereses creados. Ahora, en Bolivia hay molestia por este informe que se presentó en las pasadas horas. El presidente Morales ya habló en su cuenta en Twitter y dice que el país ha hecho lo suficiente para frenar este tipo de problemas, que en su gestión se logró avanzar mucho y que Estados Unidos no tiene la moral para poner a Bolivia en una lista de estas. ¿Usted cree que las declaraciones de Evo Morales quieren ir hacia lo político, los problemas que tienen con Estados Unidos y no está mirando lo que ocurre en Bolivia? Claro, esa es lamentablemente es una afirmación que no condice con la realidad, se aparta de la problemática del tema de trata de personas, trata y tráfico de personas. Y no se trata aquí de buscar otro tipo de argumentos, porque es un tema técnico, un tema que tiene que ver con eficiencia, con gestión, además con la gente que tiene que estar a la cabeza de esta institución. Por ejemplo, el observatorio, cuánto se ha avanzado en términos del trabajo de seguimiento, porque se iba sistematizando todos los resultados de las denuncias año por año. Y el observatorio, coordinando con la Defensoría, hemos logrado, y también con la policía, avances en ese sentido. Y hay que reconocer también, Paula, que tenemos un grave problema, no solamente en este campo, sino en otros campos. Hay un subregistro, es decir, no tenemos una política de seguimiento de los datos. Porque si el caso que he dado, que es un caso realmente paradójico, el 2012, un solo culpable de este hecho, ¿no es cierto?, ha sido sentenciado. Entonces, si hemos logrado, digamos, el doble, por ahí son 3, son 6, pero aún así es casi simbólico. Simbólico, porque eso dice muy mal de la justicia. Si lo comparamos sobre todo con el número de denuncias que se presentan por día en Bolivia. Y hablando de denuncias, Paulita, yo le puedo dar el dato. Según la Coordinadora Nacional de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía General del Estado, en el Ministerio Público se procesan 116 casos de estos delitos. La mayor cantidad está en La Paz, Santa Cruz y El Alto. Según la División Trata y Tráfico de Personas de la Policía Boliviana, el 2012 se reportaron 1.298 personas desaparecidas. ¿Se puede imaginar? Retornaron solo 458 personas, siendo La Paz el departamento con el más índice de denuncias. Después se ubican Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. Y lo más grave en esto es que estas personas que han sido retornadas no tienen el asesoramiento en casas especializadas de acogida que permitan ser sometidas a un tratamiento como corresponde. Para finalizar, faltará de que Bolivia se vuelva a preocupar por este tipo de temas, desde los gobiernos se vuelva a trabajar y no bastan solo normativas en papel que pueden ser muy buenas, pero que no tienen para aplicarse presupuesto, por ejemplo. Claro, evidentemente. Eso sería interesante de que el gobierno haga una evaluación de lo que se hizo con el primer Plan Nacional de Derechos Humanos. En ese plan había varias líneas estratégicas en derechos humanos que nos han permitido tener una visión de conjunto de los temas que agobian más a la población, especialmente de sectores en situación de alta vulnerabilidad, como es el tema de trata y tráfico, el tema de la explotación laboral de los niños, niñas, adolescentes, el tema de la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, como esto simplemente quedó en buenas intenciones, en un plan, pero no ha sido acompañado con una ley integral que permita abordar estos temas desde un enfoque mucho más técnico, ¿no? Pero además haciendo evaluaciones
y logrando que lo que habíamos avanzado hasta ese momento, en términos de una verdadera cultura de coordinación, redunde en beneficio de la gente que no sabe a dónde tiene que recurrir, porque la falta de información sigue siendo un problema serio. Y el primero con el que tropieza aquella persona, claro, que quiere hacer una denuncia. Exactamente. Entonces, la indefensión es el pan de cada día de la gente, el problema económico que está urgiendo para que la gente salga de nuestro país para buscar mejores condiciones de vida, y no se toma en cuenta por lo general los casos de indefensión en los que los niños están sometidos, ¿no? Porque un niño menor de edad evidentemente no tiene todavía su propio criterio como para poder defenderse, ni mucho menos. Por supuesto, el tema económico que usted te mencionaba, porque muchas personas son víctimas de trata y tráfico buscando un mejor futuro, con falsas promesas laborales en otros países, es un tema que por supuesto queda claro que no se ha resuelto y no se ha trabajado todavía como política de Estado. Don Rolando, el tiempo nos quedó corto, podríamos hablar de esto muchísimo más, pero el compromiso es volver a hacerlo con algunos otros datos también. Cómo no, con el mayor gusto, Paulita. Muchas gracias por habernos acompañado, que tenga buena noche. Gracias, igualmente. Nosotros seguimos con más. Tengo un consejo para compartir.